conectados en las redes del Instituto Mora y también en las redes del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Nos reunimos aquí para tener la segunda sesión del seminario Curadurías del Patrimonio. Se lleva a cabo, ya se llevó a cabo la vez pasada en el INER, y esta vez tenemos como sede el Instituto Mora. Este seminario interinstitucional justamente se generó a partir de la idea de estudiantes de postdoctorado del Instituto Mora, en donde el INER se une para tener un espacio de debate y difusión sobre los museos y la curaduría. En esta segunda sesión, bueno, recordarles que la primera sesión que tuvimos de este seminario justamente fue acerca de los museos nacionales. ¿Hacia dónde van estos museos nacionales? Fue la pregunta de inicio del seminario, y tuvimos como invitado en esa ocasión a Johannes Neurath, el doctor Johannes Neurath, que es el curador de la Sala de Occidente del Museo de Antropología, ¿no? Entonces, en esta primera sesión se abordaron las dificultades que tienen los curadores, las curadoras, en la elaboración de sus narrativas en espacios museales que son administrados por el Estado, ¿no? Entonces, creo que en esta primera sesión fue un momento importante para hablar de ello. Les debemos la bibliografía. En esta semana vamos a subir la bibliografía de la primera sesión del seminario en las redes del instituto, se anunciará, y en las redes del INER, ¿no? Entonces ya tendrán más acceso a esta bibliografía. Y en esta segunda sesión, que se llama ¿Hacia dónde van los museos?, y en este caso vamos a hablar sobre los sitios de memoria, nos parece fundamental la labor de estos espacios, tanto en las narrativas curatoriales y también sobre los contenidos que tienen estos lugares de memoria, ¿no? Yo creo que es bueno dialogar sobre ello y compartir al público en general de qué van estos sitios de memoria. Me gustaría ahora presentar, por favor, a una de fundadoras de este seminario, que es Rosario Nava Román, que se encuentra en línea desde Bruselas, y quien pues nos va a leer algo de nuestra invitada, una semblanza acerca de Mariana. Gracias, Rosario. Hola, buenos tardes allá. Bueno, ahora voy a leer una pequeña semblanza, porque más bien queremos darle la palabra a Mariana, ¿no? Para que nos platique cuáles han sido sus principales funciones en estos temas. Bueno, la licenciada Mariana Gómez Godoy es directora de Patrimonio de la ¿Me escuchan bien? Tengo duda del sonido. Sí, si Ok, puedes hablar un poquito más alto, nada más, Rosario. muy bien, sí, es directora de Patrimonio de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, tiene una licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública, estudios de género y estudios de memoria pública. Tiene experiencia en trabajo con mujeres afromexicanas e indígenas en Guerrero, en la formación, participación política en comunidad, fundadora del feminismo comunitario en Guerrero, perdón, coordinadora del sitio de memoria circular de Morelia, primer sitio gubernamental que documenta la violencia de Estado de la contrainsurgencia del periodo conocido como Guerra Sucia. Sí, digamos, estas son como sus, digamos, aspectos más representativos en cuanto al tema que nos interesa el día de hoy. Le doy la palabra a Mariana para que ella pueda hablarnos más sobre sobre su perfil curricular y sus actividades que ha realizado. Gracias. Gracias, Rosario. Pues muchas gracias al INERMA y al Instituto Mora y a las compañeras y compañeros que están organizando este seminario.
Y pues les quiero comentar un poco desde dónde planteo la discusión, evidentemente desde donde he estado, que son espacios gubernamentales. Se construyó el sitio de memoria circular de Morelia y ahora en la Dirección de Patrimonio también tenemos el sitio de memoria Tlaxcuac. Eso para saber los lugares de enunciación que son importantes. Desde dónde me gustaría que platicáramos ahora, teniendo en cuenta también el punto del seminario que habla sobre la cuestión museística y sobre la cuestión de patrimonio. Y justamente, digamos que a nosotros, como equipo, en el espacio que nos tocó, o desde donde elegimos estar también, vemos dos ejes o dos enfoques sobre los sitios de memoria. Uno que tiene que ver más con los derechos humanos, que es desde donde nos tocó en Circular de Morelia, porque pertenecíamos a la Subsecretaría de Derechos Humanos, y bueno, toda la justificación, tanto jurídica como administrativa y demás, pues estaba enfocado en los derechos humanos, y ahora estamos en la Dirección de Patrimonio. Entonces, parte de la justificación y de las herramientas con las que contamos tienen que ver con este enfoque más de patrimonialización. Les comparto, bueno, el enfoque desde los derechos humanos y sobre todo de estos sitios de memoria y la cuestión de memoria, digamos, viene más de la justicia transicional, que son estos 4 pilares que se hicieron, bueno, no se hicieron, se construyeron sobre la teoría de la justicia transicional, es decir, de estos momentos traumáticos que se vivieron en ciertos países y que hay un proceso de transición hacia la democracia, ¿no? Eso es básicamente el postulado de la justicia transicional, y tiene 4 pilares que son la verdad, la reparación, la no repetición y la justicia. Y en el último, digamos, como discusión que hubo sobre la justicia transicional, se habló del 5.º pilar, que era la memoria. Aquí es una definición de sitio de memoria que viene en la resolución 2019 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y entonces que viene también de una discusión previamente que tenía el Mercosur, o sea, cuando empezó todo esta serie de gobiernos que eran pues de izquierda o lo que sea que signifique, y los sitios de memoria de estos espacios, o sea, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, comenzaron a tener estas discusiones sobre si aprovechaban este momento político, ¿no? en América Latina, del sur, para hacer incidencia a nivel gubernamental. Entonces, hay unas políticas que hicieron, le llamaron del Mercosur, y después surge en 2019 ya la discusión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y quienes hacen esta definición básicamente son los sitios de memoria de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Venezuela, ¿no? Entonces, la definición es: se entiende por sitio de memoria a todos aquellos lugares donde se cometieron graves violaciones a derechos humanos o donde se padecieron o resistieron esas violaciones, o que por algún motivo las víctimas o las comunidades locales consideran que el lugar puede rendir memoria a esos acontecimientos y que son utilizados para repensar, recuperar y transmitir sobre procesos traumáticos y o para homenajear y reparar a las víctimas. Esta resolución y esta definición es importante porque después en muchos de los países se hacen leyes para los sitios de memoria y retoman esta definición. En el caso de México también se retoma esa definición para la ley de memoria de la Ciudad de México y para lo que era la propuesta de ley de memoria federal. El enfoque de patrimonialización, que ahí, por ejemplo, nosotros, o
aquí retomé lo que la UNESCO ha denominado para los sitios de memoria, que en específico han sido la ESMA, que es declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad, Hiroshima, Auschwitz y la Ruta del Esclavo, que es una nueva forma de patrimonialización, porque digamos que anteriormente lo que se había declarado como patrimonio de la humanidad en la UNESCO, pues habían sido más hacia los paisajes, más hacia las cuestiones arquitectónicas, llámese Chichén Itzá, llámese las de Egipto, qué sé yo, ¿no? Y luego viene esta ola donde están estos hechos traumáticos que ahora son patrimonio. Y lo que retomé aquí también es bajo qué criterio se determina que ese es patrimonio de la humanidad, porque la UNESCO, aun cuando hay este cambio, no cambia sus directrices, siguen siendo las mismas del 1970 y tantos, y la definición o este criterio de las directrices operativas para la aplicación del convenio la Convención del Patrimonio Mundial es la siguiente: estar directa o tangiblemente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, con ideas o creencias, o con obras artísticas y literarias de excepcional trascendencia universal. Pues con esto un poco lo que les quiero decir es que, digamos, la patrimonialización ha estado un poco más atrás de la cuestión de los derechos humanos, es decir, se entra un poco a calce el que sea patrimonio con esta definición que existe, por ejemplo, la ESMA, esta escuela en Argentina, que fue también un centro clandestino de detención, tortura y desaparición, que recientemente, el día de ayer, quitaron a la directora de la ESMA, como una de las pues medidas del gobierno de Milei, ¿no? Como para ir minando todas estas discusiones, pero bueno, está protegido de alguna manera, medianamente protegido, porque son patrimonio de la humanidad, pues, pues ahí la llevan los argentinos. Y que la definición de la resolución de la CIDH, que además se retoma ya para varias leyes locales o leyes nacionales, o pues como la defensa también de los derechos humanos, porque la Comisión Interamericana permite que estas resoluciones, si bien no son, ¿cómo se dice? Vinculantes, sí dan una guía de por dónde deberían actuar los estados. En este caso, los dos enfoques han generado política pública y sitios de memoria. O sea, las dos cosas han generado estas dos cuestiones de política, ¿no? Ahí es importante decir que, digamos, cuando nosotros, o seguramente les ha pasado a muchos de los que están haciendo sitios o memoria, tenemos estos dos grandes referentes, ¿no? O sea, digamos, documentalmente, políticamente y demás, ¿no? Uno que es Argentina, y en específico la ESMA, y otro que es Alemania, Alemania-Polonia, y en específico Auschwitz, ¿no? Y ahí les ponemos dos fechas, que es la de 2023 y 1979, que son cuando se hacen patrimonio de la humanidad. Como ven, o sea, la ESMA funcionó en los 70s, Auschwitz funciona en los 40s, lo cual no quiere decir que cuando se vuelve en patrimonio no hubiera un trabajo anterior, pero ya la patrimonialización pues llega mucho tiempo después, ¿sí? En términos de la memoria vinculada a derechos humanos, tenemos estas cuestiones internacionales, nacionales y de la Ciudad de México. Una es este quinto pilar de la justicia transicional, que lo documenta y lo materializa en un documento la relatoría de la ONU, que es la relatoría que hace esta cosa de justicia transicional. Es muy largo el nombre de la relatoría, pero es verdad, memoria, justicia, reparación, ¿verdad? Y en 2020 ya habla de este quinto pilar. Está esta resolución de la CIDH en 2019, que un poco ya les conté
la historia de dónde viene esta resolución. Tenemos donde se reconoce la memoria está vinculada a violaciones graves a derechos humanos en la ley de desaparecidos, en la ley de desaparición, en la ley de víctimas, un poco en la ley de archivos, porque también habla sobre los archivos vinculados a graves violaciones a derechos humanos. ¿Sí? En la Constitución de la Ciudad de México y en una ley de memoria de la Ciudad de México, que está también vinculada a graves violaciones a derechos humanos, aunque está acotada al periodo de la contrainsurgencia. La memoria vinculada a patrimonio es, digamos, de tiempo atrás, pero también más amplio. Es decir, no solamente se refiere a violaciones graves a derechos humanos. Entonces, aunque en la UNESCO se hace esta convención sobre la protección del patrimonio mundial natural y cultural en el 72, digamos que es hasta el 92 que ya se habla de memoria del mundo. Y en específico es sobre los archivos. No hay sitios de memoria todavía ahí, no hay todavía una materialidad, sino específicamente a los archivos, no solamente vinculados a violaciones graves a derechos humanos, sino a todo lo que significa el patrimonio del archivo. En términos de México, digamos, ahí tenemos un vacío en la ley, que es, por eso pongo el gran ausente, es la ley de monumentos y demás, que es la del INE, que no contempla a las graves violaciones a derechos humanos, ni estos sitios de memoria, ni a esta definición que se hace, por ejemplo, de la CIDH, como la cuestión también, digamos, civil, no solamente gubernamental, sino también de las víctimas y demás, que reconocen esos espacios como espacios de memoria. En la Constitución de la Ciudad de México se reconoce el patrimonio y la memoria de la ciudad como bienes comunes. Recordaremos que también la Constitución es reciente, no es tan viejita. Y la Ley de Patrimonio de la Ciudad de México habla de memoria histórica. Y aquí me gustaría hacer esta comparativa que precisamente está en la Ley de Patrimonio y en la Ley de la Ciudad de México. Me faltó la Ley de la Ciudad de México. Digo, la Ley de Memoria de la Ciudad de México, que son la patrimonialización, ¿no? Como esta diferencia que estamos haciendo de los dos enfoques de memoria y en tanto a patrimonio y en tanto a derechos humanos. Aquí la vemos, me parece mucho más clara. Aquí no sé por qué no, o sea, yo aquí no la veo, pero ahí ya no se ve, ustedes ya no la ven, ¿no? Pero no sé cómo hacerlo. O ahí tú no le puedes picar, o veas, está muy alto. Ah, Digitales. sí. La Ley de Patrimonio de la Ciudad de México se entiende por memoria la memoria histórica. Y dice, conjunto de narrativas, historias, saberes, tradiciones, leyendas y acontecimientos que forman parte de la identidad colectiva en la ciudad. Es decir, es una memoria muy general, muy hacia pues, lo comunitario, hacia las narrativas, a la historia oral, etc., ¿no? Cuando se habla de memoria, en la ley de memoria, que va más enfocada hacia los derechos humanos, en su artículo 4, dice, para efectos de lo dispuesto en la presente ley, se entiende por memoria formas en las que las personas y comunidades construyen sentido e identidad colectiva y relacionan el pasado con el presente en el acto de recordar violaciones graves a los derechos humanos cometidas por los cuerpos de seguridad, así como las acciones de las víctimas, sobrevivientes y familiares a favor de su dignidad y de la sociedad civil en la lucha por la defensa de sus derechos en tales contextos. Y ahí viene la pregunta que nos lleva a este seminario.
que es decir, es pensar si esta diferencia de enfoques tiene impactos en los sitios de memoria, en sus prácticas, en la conservación, en las prácticas museísticas o en las prácticas de memoria. En el caso, digamos, de la parte estatal, es decir, de cuando se declara patrimonio, o sea, no quiere decir que si no se declara no es patrimonio, simplemente estamos tratando los puntos donde sí está el Estado en esta intervención, digamos. Digamos, estos dos enfoques, que también tienen, por ejemplo, en el caso de patrimonio hay una declaratoria, en el caso de los sitios de memoria hay un reconocimiento, si fuera el Estado, o una ley, ¿no? Es decir, en ambos casos sí habría un reconocimiento del Estado, en ambos casos se necesita mediación, es decir, el propio espacio por sí mismo no siempre dice todo, siempre habría que tener una mediación, es decir, llámese una curaduría, llámese una museografía, llámese una persona que esté diciendo una narrativa, en fin, y que habría también una pedagogía de la memoria en ambos casos. Una diferencia que podríamos, o para definir un poco más cómo sería esta patrimonialización de los sitios, y de las ventajas y desventajas que tuviera cada uno de estos enfoques, es que en términos de patrimonialización hay muchas corrientes de prácticas museísticas y de mediación. Es decir, ya hay como todo un bagaje y una discusión y corrientes de pensamiento y formas de hacerlo y formas de hacer la mediación. Hay discusiones pedagógicas ahí que ya tienen un trabajo o una historia muy larga. Y eso evidentemente ayuda, porque entonces tienes a muchas prácticas, muchas formaciones, hay muchas personas que están pensando en esto, ¿no? En el caso de los derechos humanos, nosotros a lo que nos enfrentamos cuando buscamos curadores, museógrafos, arquitectos, incluso forenses y demás, arquitectos forenses y demás, hay poco, ¿no? O sea, no hay una tradición en México y seguramente en otros países también, pero en México nos pasó eso, y no hay ese grado de especialización en términos museísticos y de mediación. Es decir, lo que hacíamos era recurrir a los que ya están de este lado, ¿no? Como para que pudieran trabajar desde el enfoque que nosotros estábamos trabajando y pues completar un poco las discusiones en términos de derechos humanos. Pero digamos que en la práctica teníamos que un poco andar en las dos enfoques, ¿no? En términos de patrimonialización, los sitios lo que promueven es la conservación y la difusión. O sea, es una de las cosas que nos encontramos ahora es que se está preocupado mucho por la conservación y en difundir el patrimonio. Y en el caso de los derechos humanos, pues va más enfocado hacia la construcción, modificación, mediación, que debe contemplar a las víctimas. Habilitar esta palabra y el lugar de enunciación es como una de los intereses y de las preocupaciones que más existen en estos términos y que está más pues más allegado a otros derechos humanos. Es decir, la memoria en sí misma no siempre es la satisfacción, o me refiero a la satisfacción como las medidas de reparación, no sino como derechos. Hay el derecho a la reparación y una de las medidas tiene que ser la medida de satisfacción. Una ventaja que nosotros vemos en la patrimonialización es que tiene una mayor estabilidad jurídica, ¿no? Es decir, como viene ya de una legislación anterior, en el caso, por ejemplo, de monumentos y demás, es una ley que se hizo
por los 40, por ahí. ¿Cuándo existe el INE? 39. Sí, ¿no? Entonces es una legislación que viene de mucho tiempo atrás y tiene una estabilidad jurídica y estatal más amplia, más sólida, en el sentido que ya creó instituciones, ya creó un presupuesto y demás, y eso le da pues una estabilidad. Una cosa que también puede suceder en los derechos humanos, pero en la patrimonialización puede ser más evidente, es que el relato o esta mediación o esta pedagogía puede ser más estático. Es decir, como parte de la patrimonialización se funda mucho en el dictamen, en toda la documentación que había previamente y ya se hace el dictamen, como que ese discurso puede ser mucho más estático porque difícilmente se va a, a cuestionar a sí mismo, porque entonces se cuestionaría también su propia existencia dentro del patrimonio. En términos de derechos humanos, este proceso resulta que tuviera que ser continuo, que sigue estableciendo vínculos con los otros derechos como el esclarecimiento histórico, la justicia, la reparación, la no repetición, y es como parte de lo que más está dentro de esta concepción de espacios, ¿no? Y ahí les queremos presentar algunos ejemplos de la ciudad o del país. Creo que son básicamente de la ciudad. Uno es Circular de Morelia, que es un espacio que funcionó como centro clandestino de detención y tortura durante el 72 al 79 de la Dirección Federal de Seguridad y que fue transformado en sitio de memoria en el 2019 y se reconoció mediante un acuerdo, así se llama en el Diario Oficial de la Federación, como sitio de memoria en el 2024. El otro es el Palacio de Lecumberri, que ahora es el Archivo General de la Nación, que también funcionó como una cárcel, bueno, era una cárcel, pero también se cometieron graves violaciones a derechos humanos en ese espacio. También ese fue en reconocimiento en seguimiento a la recomendación 98BG de la CNDH y está declarado también sitio de memoria. La cárcel de mujeres de Santa Marta, que también fue cárcel como el AGN, bueno, lo que ahora es el AGN, y ahora es el plantel de Casa Libertad de la UACM, y se guardaron algunas celdas, y en el 2024 se hizo este sitio de memoria de mujeres, porque era una cárcel de mujeres, y ahí está la foto de las compañeras que estuvieron presas. En el 2023, no, perdón, sí, en el 2023 se declara los sótanos de Tlaxcuaque como sitio de memoria, que este espacio fue sede de la Dirección General de Policía y Tránsito del Distrito Federal del 57 al 84 en los sótanos, que funcionó también como un centro clandestino de detención y tortura. De aquí, de estos 4 espacios que les acabamos de comentar, los primeros 3 tienen museografía, o sea, es decir, el de Circular de Morelia tuvo también una renovación curatorial, el Palacio de Lecumberri tiene un espacio de sitio de memoria que también tiene museografía, la cárcel de mujeres también está habilitada a una museografía y en el caso de Tlaxcuaque no, porque se vinculó a un proceso judicial, lo tomó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y lo aseguró y entonces eso hizo que ya no se pudiera, o bueno, hasta ese momento no se pudiera intervenir el espacio, hay una carpeta de investigación abierta
y ahora se está en negociación con la Fiscalía para que siga el proceso de justicia, pero se permita también el poder recuperar el espacio y que funcione también como un sitio de memoria que tiene museografía. Es decir, ahí hay una parte de la definición de sitio de memoria también, que es sí donde se cometieron graves violaciones, sí donde se resignifique por las víctimas o los colectivos o los espacios que ocurrieron estos hechos, pero difícilmente un espacio, como decíamos, en sí mismo puede dar las herramientas, el conocimiento, la narrativa de qué es lo que sucedió ahí, si no hay una mediación. En este caso, Tlaxcuaque pues, está ahí así, como ven en las fotografías que están oscuras, pues está así, ¿no? Entonces, sí se necesita una mediación para explicar qué es lo que sucedió ahí, quiénes fueron las personas que estaban detenidas, quiénes eran las personas que las detenían, por cuánto tiempo, a qué respondía dentro de una estrategia contrainsurgente y demás, ¿no? Y bueno, en este caso, seguramente, bueno, si la fiscalía llega a hacer una sentencia o a dar un siguiente paso para la judicialización, esa narrativa también se tendría que contar en el espacio, ¿no? O sea, ya pues con aunque sea una narrativa judicial, también se puede hacer esta mediación para que se pueda explicar qué fue lo que sucedió ahí como parte del esclarecimiento histórico. Que la judicial no es la única narrativa que existen en los espacios de memoria, es decir, digamos, hay como distintas narrativas de esclarecimiento, ¿no? Una es la del esclarecimiento histórico, otra es la parte judicial, otra, o sea, que ahí también pensar que no hay una única narrativa y que se puedan hablar, y lo mismo con los espacios de patrimonialización y de derechos humanos. Muchas veces, o sea, por ejemplo, en la ESMA, este discurso pues fue trabajado durante mucho tiempo por las abuelas, las madres de Plaza de Mayo, la parte de los juicios y demás. Y en algún momento todo este bagaje de derechos humanos también se volvió parte de la narrativa y del contexto de patrimonialización. Eso es bastante interesante. O sea, tampoco es que una cosa esté peleada con la otra, pero sí sí tienen particularidades que, pues, o sea, digamos, en términos de teorizar y demás son útiles, aunque en la práctica seguramente están bastante dialogantes, ¿no? Y en el caso de sociedad civil, nosotros vemos que hay como más una apropiación de los espacios públicos, como puede ser el caso de la glorieta de los niños héroes en Guadalajara, que era esta glorieta donde todo el mundo iba a festejar que ganaban las Chivas, o que ganaba México, no sé, y fue apropiado por las familiares de personas desaparecidas y ahora se nombra como la glorieta de las y los desaparecidos y está repleto de fotografías de personas que están desaparecidas. Y ahí hacen las manos. El caso también de la glorieta de las y los desaparecidos en la Ciudad de México, que es interesante este caso porque es un espacio en disputa, ¿no? O sea, digamos, todos los espacios son espacios en disputa, ¿no? Ninguno está dado para siempre y hemos visto que siempre puede haber retrocesos. Pero este en específico pues ha sido pues bastante tenso la relación con el gobierno de la Ciudad de México y pues está el Ahuehuete, lo nombran como la glorieta del Ahuehuete antes de La Palma y los compañeros y compañeras lo nombramos como la glorieta de las y los desaparecidos y están las fotografías y demás que ven en la imagen blanca no están en la glorieta, sino están en una de las banquetas de Reforma, ¿no? Ese es
Lo interesante de ahí, pues, es que está en esa avenida que es emblemática, histórica y también de mucha disputa. Está el caso del MUCMI, aquí están los compañeros también del Museo Casa de la Memoria Indómita, que es un espacio donde, si nos vamos a la definición del sitio de memoria, más de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, podría caber como un sitio de memoria, porque a veces hay algunas definiciones en las que solamente se considera sitio de memoria a los espacios donde se cometieron las graves violaciones a derechos humanos. Esta definición, que es más amplia, que viene de una discusión de Uruguay, dice que es también de los espacios donde se resignifican o dignifican la memoria de los colectivos, las compañeras, los movimientos y demás. Entonces, es un referente, este espacio es un referente de memoria que fue creado en el 2005 y actualmente se administra por personas solidarias al Comité Eureka. Ahí hay ahí está también museográficamente intervenido, también hay un espacio está el espacio para albergar el archivo del Comité Eureka y también, digamos, tiene una exposición permanente y también tiene exposiciones temporales. Y el último ejemplo que traemos también de lo que puede ser un sitio de memoria es el caso de Salvatierra. No sé si ustedes conozcan el caso de un espacio donde se encontraron, no era una fosa clandestina, ya no es más una fosa clandestina, donde se encontraron 80 cuerpos de personas que estaban desaparecidas, y el colectivo que se llama Ángeles de Pie por Ti buscan que este espacio sea reconocido como un sitio de memoria y han hecho varias actividades en ese espacio. Bueno, primeramente fueron quienes encontraron o hicieron este hallazgo de las personas que estaban ahí. Hicieron todo el trabajo con la Comisión de Búsqueda de Guanajuato, levantaron todos los cuerpos, están en proceso de identificación, me parece que ya llevan más del 60% de las personas identificadas. Y ahora, bueno, aparte de que están en la fiscalía buscando que las personas que están ya identificadas, que algunas que hicieron esto, aparte de tener los procesos de reparación y demás, aparte de todo eso, están buscando que este sea un espacio que se reconozca como un sitio de memoria, que esté administrado digamos, de manera mixta por los colectivos y por el gobierno municipal de Guanajuato. Y bueno, con esto terminaría la exposición de los espacios, de las diferentes maneras en que hemos encontrado para la memoria, y que me parece que dan la claridad de que no solamente es la cuestión de recordar, de que no solamente es la cuestión de hacer estos vínculos entre el pasado y el presente, sino tienen una complejidad mucho más grande, y que los sitios de memoria también tienen una cosa que es muy linda, que es dura también, que es nuestra apuesta por combatir el negacionismo, que hay me parece pocos argumentos en esos espacios para el relativismo, para decir, bueno, sí, pero no eran tantos, ¿no? O bueno, sí, pero en algo andaban, o bueno, sí, pero, o sea, o de plano el negacionismo, de decir, eso nunca pasó en México, eso solo pasó en Argentina, aquí no hubo una reflexión tan grande como en Chile, los desaparecidos en realidad están en otro lado, ¿no? O sea, creo que los sitios de memoria tienen esa potencia y esa fuerza que
estar en esa fosa clandestina hace que dudes mucho de que pueda haber este negacionismo. Entonces, pues hasta ahí pues, mi participación. Y otra cosa sobre, por ejemplo, sobre este espacio, parte de la discusión y parte, por ejemplo, de lo difícil que sería patrimonializarlo, pero sí hablarlo en términos de derechos humanos, por ejemplo, en esta fosa, es la discusión que se está teniendo, porque eso está pasando ahorita, de si nos lo dan, ¿qué hacemos con ese espacio? O sea, lo ponemos mamparas, hacemos un jardín, cómo hacemos que cada uno de nuestros familiares esté presente, qué hacemos con las personas que seguimos buscando y que nos represente algo ese espacio, qué hacemos con la persona que sí encontramos ahí, cómo le damos una dignificación, pero tampoco queremos que sea algo al que no vaya nadie, porque es muy horrible, y entonces queremos hacerlo amable, o sea, como esas discusiones que se tienen, ¿no? En los espacios que hemos tenido, en los sitios de memoria, de no, en la narrativa, no volver al horror, pero sin nombrarlo, pero cómo hacerlo de una manera digna, o sea, creo que ahí hay un montón de trabajo que hacer que tiene que ver con estos dos enfoques que ponemos, ¿no? O sea, como el enfoque de patrimonialización que ayuda a proteger, que ayuda a, porque ya tiene una larga historia y entonces podemos hacer que eso nos, o sea, agarrar de un poco de todo, como hacen los abogados, ¿no? Cuando tienen un caso, agarran todas las leyes que pueden, mientras no se contradigan, y eso te va haciendo un caso más sólido, que tiene más agravantes, que te ayuda. Un poco es la invitación de esta charla, que todos estos elementos que se necesitan, ¿no? Del patrimonio, el saber museístico, el saber curatorial, el saber de los derechos humanos, el saber de la patrimonialización de los archivos, ayuden a construir y también a proteger de alguna manera esta memoria, ¿no? Y bueno, hay mucho que platicar, así que hasta ahí la digo. Pues agradecemos a Mariana, ¿no? Que nos haya compartido que toda esta significación que tienen los sitios de memoria. Imagino que estuviste muy de la mano trabajando con la ley de memoria, que esto fue como en el 2022. Algo así, ¿no? Yo creo que sí. Cuando 23. creo que era coordinadora de justamente los sitios de memoria. Entonces te agradecemos profundamente que nos ayudes, que nos hayas ayudado a entender, ¿no? A desmenuzar el concepto, porque justamente lo que pretendemos en este seminario es entender las diferentes formas de patrimonialización, sitios de memoria. No quisiera discutir o que nos plantearas algo más sobre por qué un sitio de memoria a veces no es nombrado como museo, ¿no? Igual y luego lo podemos platicar más a profundidad. Pero para continuar y para abordar algunas preguntas, me gustaría compartirles cuál es la siguiente dinámica, ¿no? Yo les voy a leer un par de hojitas un poco en torno a la temática de hoy y un poco de lo que ya nos ha platicado Mariana, para después hacer un par de preguntas que nos puedas ayudar a reflexionar sobre ellas. Y del otro lado, Rosario también tiene un par de preguntas que hacerte. Y al final yo creo que podemos tomar las preguntas de todos los que estamos acá para crear un diálogo, y también las preguntas que están en redes, me imagino ahorita surgiendo. Entonces, para continuar con la sesión, yo nada más leo 2 cuartillitas y me aboco a las preguntas, que justamente lo que nos interesa discutir aquí en este seminario son cómo las prácticas curatoriales inciden en la visibilización o invisibilización de los
sujetos, un poco de lo que hablabas ahora, de visibilizar los sitios de memoria como un elemento importante, ¿no? Entonces, digamos que es como uno de los objetivos del seminario. Y Mariana, como ya vimos, llega con una trayectoria profundamente comprometida con estos espacios memoriales de reparación, especialmente aquellos vinculados a las luchas por la memoria de los desaparecidos, es decir, la historia del tiempo presente, la guerra sucia. Su trabajo, como vemos, ¿no? Ha interpelado, ¿no?, sobre cómo se construye, cómo se cura, cómo se habitan estos espacios llamados de memoria. Esto de qué narrativa se elige es un poco de lo que nos habías dicho un poco al final, qué silencios se perpetúan, cómo se diseña un archivo vivo, que no solo conserve, sino que también active a la reflexión, a la ética. Sabemos que estamos en un contexto donde los patrimonios pues, no son neutros, sino son territorios que están en constante disputa. La curaduría entonces se convierte en un acto de justicia, creo yo, también. Los espacios de memoria, como los que menciona Mariana o estudian o los ha acompañado y que nos ha compartido en esta sesión, no solo son meros contenedores del pasado, sino dispositivos críticos que nos obligan a confrontar las violencias históricas y sus secuelas en el presente. Y me pregunto, ¿cómo curar sin monumentalizar? Por un lado, cómo evitar que la memoria se convierta en un relato estático, un cambio, y en cambio permitir que se siga interrogando esa memoria, ¿no? Es decir, que no sea algo estático. Y en fin, bueno, esa es una de las finalidades de estos seminarios, estarnos cuestionando en torno de estos desafíos teóricos y éticos de la curaduría de la memoria, donde existen evidentemente tensiones políticas e institucionales. Recordando un poco también lo que Mariana ya mencionó sobre el despido de Maki Gorosito, director del ESMA, que es un lugar, como ya lo dijo, emblemático sobre la dictadura argentina. Su remoción arbitraria, pues no es un caso aislado, sino un síntoma de las presiones y contradicciones que atraviesan estos espacios cuando incomodan al poder. También subrayar esto, ¿no?, que no solo pasa allá, sino puede pasar en cualquier sitio. Los museos de memoria existen en un campo minado, pienso. Por un lado son instrumentos de reparación y pedagogía democrática, pero por el otro están sujetos a vaivenes de gobiernos, de grupos de presión, de agendas que buscan dosificar su potencial. Creo que eso es lo que pasó en el caso del ESMA. Y bueno, yo para ya irme a las preguntas, dividí en dos espacios, dos ejes. Una es la adaptación generacional y pedagógica crítica de los espacios de memoria. Y ahora que me dices que en el caso de Tlaxcuaque, del sitio de Tlaxcuaque, que no está ni museografiado ni curado, recuerdo que en Memórica hay una exposición, ¿no?, de uso de Tlaxcuaque que me hace pensar de los desafíos que también tienen los sitios de memoria en cuestión de pedagogía crítica. Esto pensando que en la mayoría de los que habitamos en México, o la mayoría de los que habitan son, el 60% de la población son jóvenes de 30 años. ¿Cómo crees, la pregunta sería, cómo crees que estos sitios pueden equilibrar la preservación de la memoria histórica con la necesidad de adaptarse a nuevas generaciones que interactúan con el pasado desde contextos y lenguajes distintos? ¿No? Eso sería como una pregunta para a ver si nos puedes comentar. Y de una vez te lanzo la otra, que nada sería, ¿no? que tiene que ver con justamente con los riesgos de la institucionalización y reparación simbólica.
Y bueno, aquí me gustaría saber cómo se puede garantizar que estos procesos no se limiten a un gesto institucional del Estado, sino que efectivamente generen una memoria crítica y una reparación continua, especialmente frente a contextos donde persiste la impunidad y la violencia estructural. Creo yo que estas dos preguntas, que ya mucho las tocaste en lo que ya nos compartiste, pero sí me gustaría más que profundizaras en estas dos cuestiones. Primero en estos dos cuestionamientos y ya luego le doy la palabra a Sara. Pues creo que mucho de estas respuestas las puede dar precisamente la museografía, ¿no? Y la curaduría, o sea, digamos como todo ese bagaje que tenemos de la práctica museal. Por ejemplo, el tener un espacio para estar repensando la curaduría, estar repensando la narrativa que se tiene. Entonces, es decir, estos espacios tendrían que estar constantemente cuestionándose, quitando la museografía, poniendo otra, porque además esta particularidad de los sitios de memoria es que tienen que seguir trabajando en el esclarecimiento histórico, ¿no? Tienen que seguir trabajando en qué sucedió ahí, aunque ya se sepa medianamente, siempre hay algo nuevo, aunque no lo creamos. Hay una persona que tiene más información y que nunca la quiso dar. Hay otra persona que conoce a otra persona que le dijo a otra persona, oye, fíjate que aquí están, y esa información tendría que estarse reflejando en la curaduría. También tienen esta cuestión de públicos, ¿no? De trabajar con los distintos públicos de maneras diferentes. No hay una sola forma de llegar a tu público, digamos, de manera narrativa, ¿no? Siempre tienes que transformar un poco la forma en la que lo dices, no el sentido de lo que vas a decir, no tu documentación, no esto que quieres transmitir, pero sí la forma en la que lo puedes hacer, ¿no? En términos museales eso sucede mucho, ¿no? Tienen una parte especializada que se llama atención a público o no sé. Sí, programa público, mediación, ¿no? Mediaciones, o sea, y creo que toda esa discusión tendríamos que traerla a los sitios de memoria, porque en todos lados, en todo el mundo, hay una discusión muy viva sobre eso, ¿no? Entonces tendríamos que pues, agarrar esa discusión y traerla acá para no estarnos repitiendo también, porque también hay que decirlo, nosotros luego nos repetimos mucho o le hablamos a nuestro igual, le hablamos al estudiante que sabemos que más o menos tenemos esa conexión, pero no a un público diferente, ¿no? Que tiene que ver con el espacio donde está, en la comunidad en la que está y demás, ¿no? Que a veces se hace de forma muy, hablando de los sitios de memoria, se hace de forma no profesional, pues. O sea, como vas intuyendo que por ahí va y le hablas de manera distinta, haces preguntas, pero creo que hay que profesionalizarnos en eso. Lo de la institucionalización y cómo garantizar que sea esta memoria crítica y demás, yo creo que el riesgo es siempre o sea, el riesgo más en la cuestión de los sitios de memoria gubernamentales, ese riesgo siempre va a estar presente. Si cambia, y ya lo vimos, ¿no? En circular de Morelia, si cambia, no ya digas el presidente o el secretario de gobierno, si cambia el de arriba, así, puede que ya no le interese, puede que diga, está muy bien, sí, que se quede, pero ya no le doy recursos, o sí puede, o sea, ese riesgo siempre va a estar presente, y creo que ese es un punto que tenemos que tener siempre en estas discusiones. O sea,
los espacios, incluso los espacios museales, no están dados, no son, o sea, que ya tengan así un dictamen y que digan, o que tengan una cosa y que digan, sí, ese espacio va a ser ahí. Nos decía un compañero ahora que se recibió el premio Princesa de Asturias al Museo de Antropología y está cerrado. Bueno, pero ayer era así de Mero día, ¿no? Pero a eso nos referimos. O sea, todos estos espacios, por muchas cosas gubernamentales, disputas políticas, tal, no son espacios, o sea, si ya los tienen, no son espacios ganados. Siempre hay que estarlos renovando en términos críticos, de memoria y demás, pero también pues defendiéndolos de que desaparezcan, defendiéndolos de que eh, pues sí, no representen ya nada con el presente, ¿no? O sea, que sea una discusión tan añeja que ya no interpele a nadie, ¿no? Que digan, pues qué mala onda. Ah. Bueno, pues, sí, bueno, y me hace pensar incluso en exposiciones, la del Faro Cosmos, que hubo una exposición eh, justamente sobre memoria, ¿no? No sé quién estuvo participando, como conozco a Abigail Pasillas, estuvo Y Aisle. El corona. para mí me pareció una curaduría y una cosa. Sin embargo, en cuestión del acceso al público o de que el público supiera que existía una exposición de esas características, pues creo que ahí a lo mejor se necesitaba más difusión sobre el espacio, ¿no? Y Claro. qué bueno que estás aquí para que nos platiques cómo les fue en esa exposición. Fue un año difícil porque era un año en el que estábamos saliendo de la pandemia y que los espacios se cerraban y se abrían y no, o sea, de manera que no, las personas no teníamos control, ¿no? O sea, si las instituciones de repente un día decían que se cerraba y se cerraba y entonces eso dificultó un montón el acceso. Sin embargo, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Dirección de Estrategias trataban de hacer todo lo posible por pues llamar a invitar, ¿no? a la exposición. Sí. Sin embargo, pues también dependía especialmente esa exposición que estaba hecha desde la Dirección de Estrategias para la Atención a los Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación. El espacio era de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Entonces no es que una sola institución diera a cargo, claro. Entonces siempre estuvimos como dispuestas y dispuestos a las visitas guiadas y todo, pero nunca fue tan posible, ¿no? Claro, y eso es un poco a lo que, en relación a lo que comentaba María, que a veces los espacios, no solamente en los sitios de memoria, sino cualquier espacio museal puede enfrentarse ante estas cosas, ¿no? Que pasan. Y me gustaría escuchar a Rosario, que está por ahí. Hola, Rosario. Hola, hola. Bueno, yo siguiendo un poco la presentación de Mariana, creo que bueno, de las cosas que quedan claras en la presentación es cómo el patrimonio suele enfocarse en lo valioso y lo preservable y entra como intención a la hora de, bueno, declarar estos sitios de memoria donde esta memoria puede ser conflictiva y dolorosa y se resiste, yo diría, a la institucionalización. Entonces, me pregunto, la pregunta va a girar en torno a eh, la curaduría de sitios de memoria. eh, Parece ser, bueno, que ante esto, ¿no? Tienen que navegar entre la necesidad de preservar y la urgencia, de alguna manera, de incomodar. En ese sentido, mi pregunta sería y yo creo que lo dijiste muy bien al final de tu exposición, pero quisiera a lo mejor que
si nos puedes platicar un poco más desde tu experiencia en el sitio de memoria circular de Morelia, perdón. em, ¿Qué tensiones enfrenta un Estado gobernado por la izquierda a la hora de decidir qué memorias contar y cómo narrar lo ocurrido, especialmente cuando esas memorias interpelan al presente, como nos explicaste en el caso de las fosas comunes y de los lugares que un poco esto, ¿no? Están como en resistencia o no se sabe bien desde dónde contar el evento con toda su justicia y magnitud. Eh, pues yo creo que, o sea, la pregunta es los gobiernos de izquierda cómo han enfrentado, ¿no? O sea, Sí, más de las los tensiones, pero sí, en el caso específico de tu experiencia del sitio de memoria circular de Morelia, pienso que se enfrentaron como a estas tensiones, justo que nos estás platicando al final, y bueno, me gustaría saber cómo las resuelven o si piensas que se quedaron con, no sé, con sensaciones como de insatisfacción, o a lo mejor crees que no se llegan a narrar en su total magnitud, y sobre todo en el sentido de que ya, digo, en este momento, bueno, a diferencia, por ejemplo, de justo de Argentina, ¿no? Que llega Milei y dice, corre al director, aquí está más bien la apertura a contar esto, a realmente preocuparse porque no se invisibilice, porque no se cancelen estos momentos como dolorosísimos, ¿no? Y, pero a la vez, pues siguen habiendo tensiones como digamos, las desapariciones, las continuas desapariciones, ¿no? Em, entonces, como de ya o sea, como un estado donde ya logra, digamos, llegar la izquierda, eh, cómo lidiar con cuando ya llegas al poder, ¿no? Y luchaste por estos espacios, realmente lograr, eh, em, pues hablar de estos sitios, ¿no? pues es una gran pregunta. Yo creo que, y claro, o sea, evidente, sí había mucho esas tensiones, porque además, pues yo creo que gobierno que llega, pues tiene una narrativa, ¿no? Y en México tenemos la particularidad de que tuvimos un prismo durante mucho tiempo y que toda la narrativa del prismo era la revolución, ¿no? del 10 y todo lo que significaba ello se resolvió y estamos nosotros. O sea, toda la historia es para que llegamos nosotros y ya se resolvió el, el mundo, las contradicciones de la sociedad mexicana. Y creo que esa tentación también la tiene la 4T, o sea, esa tentación de decir, y todo lo que pasaron nuestros antepasados y nuestros ancestras, es para que llegara la 4T. O sea, esa tentación está, ¿no? Creo que es algo con lo que todo el tiempo tuvimos que estar mediando en el sentido de estar enfocando para decirle, no, compañero, no, compañero, no vaya a decir eso en la inauguración, ¿no? O sea, así entonces hacíamos así los documentos así, y ahí le quitábamos, ¿no? Pero esa tentación creo que, bueno, como yo la veo, es como una herencia preísta que tiene la 4T, que es una tentación ahí que sigue, ¿no? O sea, en el sentido de hacer toda esta narrativa, o sea, de incluir ese periodo para una narrativa actual, eso sin duda, ¿no? Y ahí el reto es, y creo que eso fue de las cosas que intentamos hacer o de las herramientas con las que nos hicimos, es volver a los términos de los derechos humanos, es decir, no importa quién haya sido o por qué haya sido ese proceso, el Estado no actuó de la manera
que tenía que haber actuado. Y hoy el Estado tiene que actuar como Estado y no como un partido político o como una idea o una narrativa gubernamental, sino como un Estado. Entonces, esa tensión yo sí creo que permanece, ahorita está, o sea, nosotros cuando salimos de Circular de Morelia pensamos que ya se iba a cerrar para siempre y la tuvieron cerrado durante mucho tiempo, con una museografía nueva, incluyendo la narrativa de nuevos relatos testimoniales y demás. Y pues ahora, pues ahí va, pero quién sabe cómo. Pero yo creo que sí es un tema, no sé, los compañeros que crean. Aquí hay dos compañeros que estuvieron también en el proceso. Sí, creo que, bueno, muy rápido, creo que el problema con los sitios de memoria estatales, el riesgo está en el oficialismo, ¿no? Entonces la tensión se da siempre entre los equipos que gestionan los espacios y las autoridades que tienen encima, ¿no? Eso nosotros lo vivimos. Anteriormente, en el sexenio pasado, mucha de la atención era que la tentación de las autoridades era que todo se redujera, como dice Mariana, a que los movimientos sociales del pasado devienen en la 4T, ¿no? Y nosotros de entrada no compartimos esa posición porque no somos del partido, venimos de entornos de sociedad civil. Entonces entrábamos en disputa, ¿no? Y ahí la ganábamos porque trabajábamos más rápido que ellos, ¿no? Entonces la curaduría la hacíamos más rápido, todo lo hacíamos y no tenían tanto margen para poder revisarnos y por lo tanto censurarnos. En la nueva administración es más duro, porque en la pasada era los movimientos sociales generaron la 4T y en la actual es no hablemos de violaciones a derechos humanos, ¿no? Entonces la tentación oficialista se está traduciendo en el negacionismo, ¿no? O no hablemos de ciertos actores que cometieron violaciones a derechos humanos y hoy están en el gobierno o sus familiares están en el gobierno, que es otra forma del oficialismo. Y ahí nuestra atención fue que en cuanto nosotros hacemos una museografía crítica pegada a los sobrevivientes y no al oficialismo, se tradujo, y a los hechos, evidentemente, se tradujo en nuestra salida y en el cierre del espacio. Digo, y finalmente se abrió el espacio, también creo que al interior tuvieron que hacer un reacomodo, aceptar que... En septiembre, ¿no? Funcionamos nosotros, pero... El replanteamiento curatorial en junio y se tenía prevista la reinauguración o bueno, del nuevo replanteamiento en septiembre, pero no sucedió hasta hace un mes. Sí, o sea, el replanteamiento museográfico, más bien cambiar la museografía una por otra llevó menos de un mes. O sea, todo el proceso fue muy largo, pero ya sacar la museografía vieja y ponerla nueva tardó menos de un mes. Pero se aprovechó ese proceso para mantenerlo cerrado y públicamente tener ese argumento. Digo, finalmente al interior tuvieron que hacer reacomodos, entrar nuevas personas y los titulares, aprobar de viva voz la nueva museografía, pero ahí se traducen esas tensiones, ¿no? Y ese es el problema en los espacios netamente gubernamentales, que siempre hay una tentación del oficialismo y los equipos de trabajo también tienen herramientas técnicas para enfrentarla, pero el poder es el poder, ¿no? Entonces puedes perder tu trabajo, o te pueden castigar, o te pueden mover de área, pero es algo constante, ¿no? Y también entran mucho en juego, también se abrió el espacio porque hubo una campaña en redes sociales, que muchos ex colaboradores, las y los más chiquitos, que habían sido servicio social, jóvenes construyendo su futuro, voluntarios, les armaron un scratch en redes sociales y como a la semana abrieron. Entonces ahí juega mucho también la sociedad civil que se apropia de esos espacios y los empieza a disputar para que los abran. Y entonces ya no solamente son las personas que trabajan, sino que se debe de construir una comunidad en torno a ese espacio y protegerlo. Exacto. Sí, un poco lo que se discutía la sesión pasada, que era sobre los museos nacionales. Hasta qué momento puedes hacer una curaduría crítica. Es un poco lo mismo, ¿no? Con sitio de memoria,
fundamental, creo, en donde pues tienes que ir un poco apegado al discurso del momento, dependiendo, o sea, hay una gran apertura, ¿no?, a la historia, que se cuente todo aquello que se silenciaba. Sin embargo, pues también no estamos exentos a que haya un cambio muy drástico. Creo que sí es algo de lo que nos estamos enfrentando constantemente los y las trabajadoras de los museos. ¿Cómo ven, Rosario? Pues yo creo, no, me quedé impactada realmente por la respuesta. No hubiera esperado, o sea, como me esperaba quizá más apertura, ¿no? Y tolerancia. Entonces, creo que más bien da para una sesión específica en este tema, ¿no? Pero bueno, aquí lo que yo creo importante es ver cómo en el caso de la curaduría de los sitios de memoria, ¿no? Em, Creo que pues en sí refleja lo complicado que es volver patrimonio estos sitios en general, en cualquier eh, contexto, por las tensiones que existen. Y yo creo que aquí bueno, con lo que me quedo, ustedes podrán argumentar o decir, es que la importancia de la sociedad civil para estar como en constante cuidado, ¿no? O, digamos, luchando porque ciertos aspectos de la memoria colectiva no se olviden, o no se banalicen, o también no se institucionalicen. Por eso digo, es como que esta memoria se resistiera a la institucionalización. Entonces se me hace un tema como bastante complejo. Me quedaría con eso, ¿no? No sé qué piensan ahí los demás en el salón. Pues creo que para abordar preguntas aquí en el seminario, antes nada más quiero saludar a Alexei Navarrete, que felicita a los expositores, expositora más bien, que nos escriben de la Ciudad de México en las redes. También saluda a Ignacio Castillón Dueñas de Tepic, ¿no?, que se han seguido en las redes. Pues me gustaría abrir un diálogo entre las que estamos aquí. Si quieren, quien quiere hacer un comentario, alguna pregunta, pues bienvenida. Adelante, por favor. Bueno, pues ante todo, muchas gracias por la presencia del museo, de alguna forma. Aquí estamos. Pues yo dirijo el Museo Casa de la Memoria, que pues es el legado de una lucha. Es un lugar independiente. Es un lugar donde pues el legado de esta lucha está reflejado en lo que hizo doña Rosario Ibarra de Piedra y las doñas de ¿verdad? Desde el 2006 vimos este lugar, pero ellas tienen más de 47 años en la lucha, es decir, reflejo de todos esos años. Se vino a un museo que está en Regina número 66, en el centro histórico, en donde pues ahí estamos reflejando nuestra, no solamente la historia, sino un posicionamiento permanente, ¿no?, de este legado, es decir, mientras hay desaparecidos, mientras se mantenga esta situación de tantos años de lucha, pues es permanente, ¿sí? Se queda permanente como un sitio. No somos un sitio de memoria, digamos, académicamente puntuales, porque, pues como también lo había dicho Mariana, nosotros no, en ese lugar no se cometieron violaciones a los derechos humanos. Eso lo estamos haciendo esta diferenciación. Somos un sitio donde se preserva y se resiste la memoria. Es diferente. Son unas cuestiones diferentes. ¿Por qué? Porque ahí está la memoria de las víctimas y de los familiares de las víctimas.
¿sí? En nuestros archivos. Nuestro archivo es la parte vertical, digamos, la columna vertebral del museo. Ahí está precisamente dos fondos, que es el fondo del comité y el fondo Doña Rosa Ribarra de Piedra, ¿no? Que relata, ¿no? Ahí está centrado, pues, la narrativa de esa lucha, ¿no? En objetos, en papeles, en mil cosas que se pueden ahí investigar, ¿no? Rescates que se han hecho, pues toda esa historia está plasmada allí de alguna forma y nuestro trabajo continuo es hacerlo constante. Por eso mismo, no, pues sí, estamos diferente a los sitios de memoria que se mencionaban, como Tlaxcuaque o Circular de Morelia, porque el museo, pues como tal, no es un sitio de memoria, repito, pero también, bueno, tenemos el apoyo de un recurso que depende de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Entonces allí, digamos, tenemos ese sentido de colaboración mixta, ¿no? Sin ser un sitio oficial, por eso también es permanente. Ahí nos obliga a tener, pues, una autonomía, una independencia, ¿no? Porque es una lucha independiente, autónoma, que nació precisamente desde los años 70, es decir, estamos hablando desde 1977, cuando se conjugan, pues, todas las búsquedas, ¿no? Lo que era el Comité Pro Defensa de los Presos, Perseguidos y Desaparecidos Políticos de México, ¿no? Como se llamaba, pues, el primer nombre del Comité Eureka. Entonces, ahí es donde estamos centrando, pues, nuestra lucha y donde está permanente esa memoria, ¿no? Ahí nosotros, pues, sí tenemos esa opción de ser, ahorita que estaban hablando de la cuestión crítica, de tener exposiciones críticas. Nosotros tenemos, pues, sí, una sala permanente que sigue siendo crítica, ¿no? Que parte desde el movimiento del 68 hasta lo que es el Comité Eureka, ¿no? Donde siempre estamos presentando, ¿verdad? Allí, pues, hasta relatos de cada desaparecido, cada 3 meses, cambiamos una exposición, una vitrina, donde se presenta un caso de desaparecido con pruebas, alguna prueba fotográfica, hemerográfica, que pueda estar ahí presente. Esa es una, ¿no? Y aparte tenemos una sala temporal, donde siempre hay un cambio cada 3 meses también, donde se presentan casos también o situaciones sobre a la lucha por los desaparecidos y otras luchas sociales y eventos históricos. Y tenemos también hasta inclusive exposiciones itinerantes. Bueno, entonces ahí en ese sentido, pues siempre tenemos esta cuestión de apertura también como un centro cultural, ¿no? Le damos voz, le damos acción a muchos talleristas, a muchas gentes que se acercan a nosotros para dar talleres a niños, a personas de la tercera edad, a jóvenes, a presentar un montón de temas, ¿no? Sobre todo en el ámbito artístico, danza, teatro, exposiciones de pintura, de escultura, proyecciones de cine, etc. Entonces, esto es parte, pero siempre vinculados a la cuestión de la memoria, ¿no? Y por eso mismo también tenemos un posicionamiento. Nos obliga a tener también un posicionamiento al respecto, ya que, pues, hemos sido críticos, inclusive, ¿no? También hacia lo que sucedió, bueno, lo que sucede dentro de los gobiernos de la 4T, ¿no? También nosotros somos críticos. Hemos sido, pues, permanentemente constantes en esa crítica para decir lo que no nos parece, que creemos que no está ayudando a la memoria, o de lo que está precisamente representando como un negacionismo, ¿no? Separarnos de ese oficialismo, criticar ese oficialismo que existe, porque para nosotros, pues, todavía faltan muchos sitios de memoria reales. Estos son apenas lo que está aquí en la Ciudad de México, pero tenemos que saber que hay muchos más centros militares, cuarteles, donde se violaron impunemente los derechos humanos. En esa época, mal llamada Guerra Sucia, nosotros considerando que es el terrorismo de Estado que se representó en esos momentos.
Y entonces faltaría, ¿verdad?, que estos campos militares en Guerrero, en Jalisco, en Sonora, en Sinaloa, en León, en Coahuila, ¿no?, también deben ser considerados y deben ser examinados como sitios de memoria, porque ahí pues, simplemente se cometieron actos más que inhumanos, ¿no? Como fue, por ejemplo, como un detalle, pues la base naval número 7, que está allí en Cacos, allá a pie de la costa en Acapulco, en esta base donde se realizaban los vuelos de la muerte, ¿no? Pues todos estos sitios deben ser considerados sitios de memoria, incluyendo al campo militar número 1, que fue donde se inauguró la Comisión de la Verdad, ¿no?, los trabajos de la Comisión de la Verdad hace unos años. Entonces, allí, de ese lugar, pues tiene también que ser considerado. También nos enfrentamos a esa situación riesgosísima, que es el ejército, ¿no?, que sigue siendo, pues, un poder alterno, y que, pues, llegó un momento dado que él permitió, sí, una parte, y después cerró otra, donde ya no se pudo investigar, donde ya no se pudieron abrir archivos, donde pues se ha negado a que se consideren esas partes donde se violaron los derechos humanos como sitios de memoria. Entonces es parte de nuestro posicionamiento. Ha sido parte que pues, recibimos innumerables críticas, hemos recibido sí cejas levantadas por muchos lados, pero precisamente cuando estamos aquí presentando, pues no les gustó, ¿no? Cuando decimos ese discurso, decir hay que omitir ciertas cosas que no hay que hablar, pero nosotros no podemos hacer eso, ¿no? Preguntando, porque no somos tampoco oficial, ¿no? Pero precisamente por eso tenemos ese cargo hacia nosotros, ¿no? Como lugar de resistencia y prevalecencia de la memoria. Es el modo. Hoy cerrado todavía porque estamos en ese tipo de transición todavía, porque estamos viendo por la realización de un nuevo convenio, ¿verdad? Pero ahí estamos. ¿Cuánto tiempo, perdón, lleva cerrado el museo? Hemos cerrado 3 meses, desde el mes de marzo. Ahí estamos. Ya no lo sé. Pero en las juntas de muchos museos, ustedes tenían, ¿no? Sí, efectivamente, sí participábamos en las noches del museo. Gracias por compartirnos. No sé, alguien más que esté aquí en nuestro espacio que quiera compartir algo, alguna inquietud. Yo solo quería preguntarte, pues, tu perspectiva justo de cómo se gestionan estos espacios o sitios de memoria, justo por la experiencia que compartieron los compañeros, pero también tú que estuviste a cargo de circular. ¿Cuál es tu perspectiva de la gestión, la administración, de cómo preservar, por un lado, estos sitios que son muy importantes, pero por otro lado, pues, mediar este peso pues, del Estado, ¿no? De esas pues, disputas, sí, por la memoria por parte del Estado, que por un lado, pues, en el caso mexicano, se dice de izquierda, ¿no? Pero por el otro lado, pues desde la perspectiva del Comité de CAR, han ido por el terreno de cortar la memoria, algo que es más de derechos. Bueno, pues ese es un punto de vista, ¿no? Pero sí yo te diría, o sea, que nos dieras un poco tu perspectiva de preservar estos espacios, tal vez para la sociedad civil, para la no repetición, para garantizar el derecho a la memoria, la verdad, la justicia, pues en este contexto, ¿no? ¿Cuál sería lo indicado? Que el Estado los tome, que ya sean parte de las instituciones del Estado, justo por lo que el compañero explicaba y esas dificultades, eso es lo más óptimo, o qué manera propondrías tú para justo a lo mejor que se queden en manos de la sociedad civil, pero si hay algún tema administrativo, pues bueno, cómo capacitamos y que los colectivos puedan apropiarse y que la comunidad sea alguien, que la comunidad sea la que gestione esos espacios, o los propios colectivos, o los propios sobrevivientes o víctimas, ¿no? Porque también es muy importante, desde mi perspectiva en términos curatoriales y museográficos, pues más allá de sí llevar todo un proceso de escuchar o acercarse a los actores, pues sí, acompañarlos. Ajá, porque a veces pareciera ser que estas propuestas están muy alejadas, ¿no?
de, pues, de esas realidades, ¿no? Entonces siempre acercarse en ese sentido del MUNI, pues es producto, sí, un curador, pero la pauta la dio siempre el comité Eureka y el curador acompaña, que es distinto. Acompañar que, y ahí por un poquito va discusiones y bueno, pero bueno, más allá de eso, pues sí, yo te pediría como, ¿qué perspectiva tienes tú en torno a cómo preservar estos espacios que son patrimonio histórico también? Incluso en el caso del Comité Eureka hay un patrimonio tal que es el archivo histórico, como menciona Carlos, pero sí es, ¿qué propondrías para, desde tu perspectiva, ya con esas experiencias que han tenido de ese estado, ¿no? Que pues hay que estar pues en esa disputa, ¿no? Tanto a nivel narrativo, pero también de gestión, de administración, ¿no? Eso te diría que nos contara. Sí, pues un poco como iniciábamos la discusión, o sea, yo creo que hay que hacerse un poco de todo, ¿no? O sea, de trabajar desde los derechos humanos, desde la cuestión de patrimonialización, desde las recomendaciones que hay, por ejemplo, de CNDH, de incluso de la Comisión Interamericana, bueno, sí, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero en algunos casos mandata al Estado a hacer, sí, o sea, ahí como que te vas haciendo de varias herramientas, la ley de memoria me parece que también en algún momento también ayuda. En algún momento, por ejemplo, nosotros propusimos, pensando también que estos espacios pues, no están ganados y hay que estarlos trabajando y disputando, hacer un consejo para el sitio de memoria, un consejo ciudadano donde había movimiento social, donde había otros espacios de memoria, donde había academia, muy ciudadano. Ya cuando salimos, o sea, eso estaba dentro de nuestros lineamientos, cuando salimos eso pues ya no fue así. Eh, como estas medidas que se pueden ir haciendo como de protección y las formas también de gobernabilidad, digamos, de estos espacios, pues son muy diversas. O sea, ahí está la parte que sí es gubernamental, que ayuda, por ejemplo, a tener la agencia de espacios que son difíciles que la sociedad civil lo podamos hacer, como los espacios militares, como los espacios de seguridad o de gobierno. Es difícil que levantes la mano y digas, yo quiero el campo militar número 1. O sea, ahí se necesitaría un movimiento muy, muy grande, pero si hubiera la posibilidad institucional, es mucho más sencillo de alguna manera, ¿no? Entonces, la recuperación de estos espacios a nivel institucional es más fácil si lo haces desde gobierno. O sea, esa es nuestra experiencia. O sea, ahí de alguna manera puedes hacer la llave más cortita a generar todo un todo, ¿no? Y la gestión, pues vemos, hay muchos casos, o sea, hay como una infinidad en América Latina, en el mundo, de cómo se pueden gestionar estos espacios de manera mixta, ¿no? De esta sociedad civil o los distintos, una reflexión que teníamos justo en la red latinoamericana de sitios de memoria, era también no apostarle todo al gobierno federal o al gobierno nacional, sino también a los gobiernos locales. Entonces, si cambiaba el gobierno nacional, pues ya tenías el gobierno local medio a tu favor, o el municipal o así, ¿no? O sea, no tener, o sea, es un poco tener canicas por todos lados, o los huevos en todas las canastas, y por ahí pues ya uno se te quedó vivo, porque es patrimonio de la humanidad, y dices, bueno, esto no lo tocaron y ya será el siguiente gobierno el que le tocará otra cosa, ¿no? Pero creo que también el pensar estas cuestiones como en términos de disputa, pues te hace también tener estrategias, ¿no? También estrategias de para dónde le apuntas en cierto momento. O sea, ahí le apuntas al gobierno local, le apuntas al gobierno federal o le apuntas a la organización social.
a veces es todo lo que puede. No tienes tantos aliados en otros lados, ¿no? Y eso, generar alianzas. O sea, no todo siempre va a ser como queremos. O sea, nosotros, bueno, yo ya comprendí eso. Pues, o sea, no todo va a ser como queremos. Vas avanzando hasta donde puedes, ¿no? Y ahí le dices a los demás, oiga, compadres, compañeros, así, ayúdenme a empujar otro poquito más, o a que no se me caiga. Y hasta a veces hasta ahí llegas. Y luego, pues como han hecho los colectivos, o sea, tocaron Amnistía, tocaron miles de puertas, y ahí de repente hay una que se te abre y ahí te quedas un ratito sin deshacer las demás, ¿no? Y también creo que, retomando un poco lo que dice Mariana, Circular de Morelia sirvió como, hablando de las alianzas, pues como nacionales e internacionales, fue un poco el pretexto también, o más bien el dispositivo desde donde se pudieron ejercer como estas sinergias con otros, con colectivos que quisieron trabajar con un sitio de memoria que es, ¿no? O que tiene a cargo en la Secretaría de Gobernación. Hubo grupos que no quisieron, de víctimas que no quisieron trabajar genuinamente con un sitio de memoria del gobierno, pero a partir de eso se hizo como el acompañamiento también con la ayuda de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, de que de donde era miembro el sitio circular de memoria, creo que ya no es, y con la RESLA, que es la red de sitios de memoria latinoamericanos y caribeños, se pudo hacer el acompañamiento eh, con otros grupos de víctimas y de personas interesadas en construir memoria, para que crearan archivos, por ejemplo, ¿no? Se sistematizaran archivos o se crearan prácticas museales en tanto quisieran o ya tuvieran un sitio de memoria y que lo pudieran cambiar, ¿no? A lo mejor la museografía, la curaduría, o poner una exposición, o poner una otra exposición en otro lugar, conmemorativa de cierto evento o de ciertos personajes, ¿no? Que quisieran. Entonces creo que esa sinergia que se empezó a crear a partir, ¿no? O sea, como de estos compañerismos, pues llegó a hacerse, si no una red, algo similar a una red de sitios de memoria, que eso también pone, pues, como forma de resistencia, pone como en la arena pública el tema de la creación de memoria, no nada más desde un sitio de memoria del institucionalizado, digamos, sino con la sociedad. Y por otro lado, también se crean estas alianzas en donde si en algún momento flaquea uno o se quiere desaparecer, pueden levantar la mano y decir, oigan, somos compas, porque no lo desaparezca. Todo lo que estamos diciendo, creo que uno de los puntos débiles del museo, y creo que los sitios de memoria, es que cuando el curador hace su interpretación, una fotografía padrísima, el problema es cuando los curadores y estos investigadores no trabajan en conjunto con los demás de esos espacios, que son desde historiadores, los educativos, que son totalmente porque finalmente quienes transmiten esa exposición, esa realidad, son ellos. Es un medio de difusión que ellos bajan, ellos traducen todo lo que quiso decir el investigador o el curador para el público. Entonces siempre tienen ese problema en los sitios de memoria y los museos en la difusión, pero es por falta de presupuesto, porque la difusión cuesta porque tienes que tener un diseñador que te haga los diseños, que luego ponen a gente que no sabemos, con hacer diseños, que ponen detalles cosas para poder hacer difusión, y aunque sean museos federales, no tampoco les gusta mucho invertir en el o tienes que pasar por un buen de aprobatorios para poder difundirlo y te llega la aprobación un día antes. Entonces ya no pasa nada. Y aunque pues tengas
poco presupuesto. Finalmente, creo que la difusión de estos espacios, sitios de memoria en museos, es a partir de boca en boca, gracias a los servicios educativos que llevan las actividades al público. Trabajar también, utilizar más, darle más importancia a las escuelas culturales, que gestionan sectores culturales comunitarios, y ellos van a ser fundamentales que trabajen con la comunidad, a la que tal vez no pensaron los curadores, porque ellos tienen su investigación, a lo mejor en cierto público, académico, pero finalmente las instituciones de los sitios de memoria de los museos son para muchísimos públicos. Tienes que tener un lenguaje para el público académico, para el público infantil, para el público de todo el mundo, de todos. Finalmente, quieres que ese acontecimiento, esa memoria, se transmita, ¿no? Y finalmente los que hacen todo eso son los de servicios educativos, que es una labor que los agarran y traducen como pueden, con recursos que ni tienen, que luego ellos ponen dinero para hacer actividades y estos espacios. Y que las personas que hagan esto, me tocó también hacer una exposición y ir a las visitas y dar visitas y nadie llegaba y decía, ay, qué ilusión, y la UNAM y todo, y no llega y te frustras, ¿no? Pero, por ejemplo, me acuerdo mucho cuando estoy en el numismático de la actividad que hacemos con la comunidad, esos lazos que hicimos, los lazos afectivos con la comunidad, sirvió para que ellos se apropiaran en un momento dado del museo. O sea, trabajar con ir, tocarle a las primarias, con las no se puede, o sea, es mucho problema burocrático. Trabajar con los comerciantes, trabajar con todos ellos. Ellos en un momento dado, en ese momento, se apropiaron del espacio. Entonces te quería, y sí había como restricciones de línea del Estado, federal, pero finalmente empezaron a apropiarse del espacio y de lo que había ahí. O sea, no se robaron las comunidades, pero sí se empezaron a apropiar del espacio y que tenías tú que preguntarles qué quieren que te pongamos a partir de lo que es la línea fundamental del espacio. Entonces creo que la apropiación de los espacios de las instituciones sí es mucho trabajo que pues, no se ve, pero esos tienen como 5 personas trabajando, haciendo 1000 cosas, y no se podrían hacer trabajando en espacios arqueológicos, los museos, y acabas de, llega uno al archivo, trabajar de archivo y acabas haciendo tal, diseñador, difusor, y creo que es muy padre, muy poco hablado, muy poco pagado, pero finalmente es un compromiso que de gusto de cada persona, tanto de los trabajadores como de las personas que hacen sus exposiciones, de poder transmitir la memoria histórica de todo lo que puedes hacer eso. También sirve mucho sacar las exposiciones. O sea, sacar esas exposiciones, ¿cómo sacas en caso de museos? Sacar el museo del museo, ese espacio, y llevar esa exposición itinerante a diferentes espacios. Me tocó traer creo que fue de las primeras instituciones que pusieron en el metro, Simula de Plata disuelta en el metro Zapata, y fue como una cosa muy padre ver cómo la gente así podían tocar las cosas, o sea, no eran las personas, hicieron reproducciones, pero la gente respetó el objeto, estando a su alcance. Entonces esa experiencia, es que la gente sí puede respetar, si tú le llevas algo que le va a gustar, algo que sea digno, y estás transmitiendo esa memoria histórica. Ya no está en un lugar que nadie conoce, en un lugar que tiene poca difusión, que por ejemplo el que mencionas, pues sí son espacios padres. Sí hay veces que dicen no, se cierran, que si las manifestaciones, me tocó estar en el Museo del Centro y moneda, ya, pues trata de tener una actividad que padre y que no llegue a gente a una calle, o sea, algún acontecimiento político. Entonces, todo ese trabajo es frustrante, pero finalmente todos tenemos como las ganas de seguir haciendo ese trabajo en sitios de memoria y en museos. Transmitir la memoria histórica desde los documentos, desde todo lo de hacerlo que deja de espacio. Creando, pues, puedes crear también archivos de memoria reciente con los trabajadores, con la comunidad, a partir de esos servicios.
espacios donde las propiedades, pues también delicadas de las víctimas de muchos sitios de memoria que estamos viendo, ¿no? Entonces, sí, hay que valorizar mucho a la gente que trabaja en estos espacios. Mirarlas porque pues, ya hacen un trabajo. De acuerdo contigo. Los museos somos espacios de resistencia, al final que sobrevivimos, de verdad con muy poco personal, muy pocas herramientas. Y bueno, pues un poco la labor de este seminario es transmitirle al público en general que estas dificultades, ¿no? Mucho de lo que hablas tú, de que los servicios educativos tienen que estar muy de la mano con la cuestión curatorial, definitivamente es importantísimo para poder transmitir, ¿no? El contenido de una exposición. Y espero que las personas que están escuchando en redes sociales pues les hayamos transmitido todas estas dificultades por las que pasamos los museos y específicamente los sitios de memoria que, como bien ya lo plantearon Mariana, terminan siendo espacios de resistencia, ¿no? Que su finalidad es transmitir la verdad, ser un espacio de reparación de la memoria, de la no repetición, de la justicia, ¿no? Al final de cuentas, creo que con eso nos quedamos, con la definición de que son sitios de memoria, las dificultades que tienen en la cuestión estatal, en fin, con todo lo que nos han compartido de los cierres, de los cambios de reestructuraciones, de los cambios curatoriales que deben de existir en los recintos, que no deben de ser estáticos porque las narrativas cambian constantemente. En fin, son esas algunas de las tareas que los trabajadores que estamos inmersos en los museos hacemos. Y pues agradecemos de todo corazón a Mariana el haber estado aquí, a su equipo que la acompañan, ¿no? Que muchas gracias por transmitirnos toda su labor, ¿no? A todos y a todos los que asistieron a esta sesión. Y les comparto, les vamos adelantando que en julio tendríamos igual con la misma reflexión hacia dónde van los museos, pero ahora hablaremos sobre los museos de arte contemporáneo, que tengamos mucho que reflexionar sobre esto y vamos a compartir, yo creo que la semana que viene ya la bibliografía para que la tengan y la bibliografía para la próxima sesión. Entonces, pues no nos queda más que agradecerles a todos, a las instituciones, a Ana del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que es también parte de las personas que fundamos este interés por la curaduría y los museos. Y agradecemos a Rosario, que también está del otro lado, por allá en Bruselas. Agradecemos mucho todo el trabajo que has hecho, ¿no? Como veterinario. También seguramente también andará por allá David, que es otro miembro fundador que están en Bruselas, que van a hacer algunas entrevistas ¿en qué museo? El Museo de África, que además es un ejemplo, bueno, ya estamos cerrando, pero con todo lo que presentó Mariana, me quedo pensando si no debería de ser un sitio de memoria, ¿no? Bélgica tuvo como colonia al Congo y primero fue una colonia propiedad del rey Leopoldo, ¿no? Increíble en el cual durante su reinado, bueno, lo que tocó que fuera el Congo parte o propiedad de este rey, murieron alrededor de, en cifras oficiales, de 10 millones de congoleños. Y bueno, se ha hecho mucho esfuerzo por bueno, este museo, por una reorganización. Hoy nos decían justo en la entrevista que no, todavía no lo han pensado como un movimiento de colonización, pero justo interpelábamos en el sentido de que más allá de una cuestión de reorganizar o de colonizar, pues ahora me pregunto y me digo que esto, o sea, el horror, ¿no?
lo que implicó la colonización del Congo y de todas las medidas punitivas y el terror del control, ¿no? Con esta cantidad vergonzosa, además después de la trata transatlántica, ¿no? Les digo, de 10 millones de congoleños que murieron durante este periodo, y que no acabó ahí, porque después el Congo pasó a ser propiedad del Estado, ¿no? de Bélgica hasta 1960. Bueno, entonces, digamos, es para decir que este debate eh, de los museos y su futuro, ¿no? Y replantear la decolonización, que es patrimonio, que es memoria, creo que es un debate muy amplio y muy importante. Y yo nada más me gustaría cerrar con algo que dijo Mariana constantemente y que la verdad es muy apreciable en este tipo de discusiones, es que aquí el componente que debería estar constante en los sitios de memoria es la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Más allá del patrimonio, de la función de los museos, que es muy buena, en ese sentido, ¿no? En un sentido funcional, de lo que no se debe jamás olvidar, creo que el ingrediente que siempre debe dirigir es la cuestión de los derechos humanos, es como la cuestión ética, ¿no? Que debe prevalecer. Y yo pues con esto cerraría. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias. Muchas gracias.